Bueno, el tema del que vamos a hablar es un tema que también ha tenido o tiene una repercusión importante en el mundo de la bioética, que es el tema del diagnóstico genético preimplantatorio y también todo lo que tiene que ver con la selección de embriones, es decir, es un derivado de la tecnología de la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro lo que hacemos es producir embriones en el laboratorio que luego son trasladados al útero materno para que sigan su curso y se desarrollen, ¿no? Bueno, eso es, digamos, la teoría, e incluso sería la parte más bonita, la parte más positiva, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que muchos de esos embriones que se califican, entrecomillado, de sobrantes, ¿cómo se puede hablar de sobrantes de una vida humana? Pero en fin, como no se van a implantar, pues ahí nos quedan, y como quedan esos embriones, pues al final se trata de conservar en el laboratorio, se congelan y se mantienen. Pero también es verdad que al crearse normalmente más embriones de los que luego se van a implantar, pues hay una tentación posible, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué de entre todos esos embriones, 8 o 10 embriones que yo tengo a disposición de resolver un problema de infertilidad, por qué no elegir entre ellos aquel o aquellos que me parezca que tienen algunas características pues más interesantes desde un punto de vista evidentemente físico o genético? Claro, esto se puede hacer. Bueno, esto sería el fundamento del diagnóstico genético preimplantatorio. Es decir, se trataría de diagnosticar genéticamente. Diagnosticar siempre es adelantar o prever qué es lo que puede ocurrir cuando esa forma de vida, ese embrión, se desarrolle por unas pruebas de laboratorio. Efectivamente, en el laboratorio, digamos que las tecnologías han avanzado mucho, sobre todo en dos vertientes. A raíz del proyecto Genoma Humano, tenemos toda la información prácticamente de nuestro genoma, de nuestros 21.000 genes, y sabemos cuáles son las versiones correctas y las versiones alteradas de cada uno de esos genes, si no de todos, de una gran mayoría, y sobre todo de muchos que tienen que ver con enfermedades. Y además se han desarrollado técnicas que nos permiten, analizando trocitos de ADN o el genoma, digamos, individual, el genoma de una célula, de un embrión, podemos ver si está la versión correcta o la versión errónea que puede dar lugar a una patología en el embrión concreto en el que yo hago la investigación. De tal manera que se puede hacer una extirpación de una célula de un embrión, dejando el resto, analizar en su ADN qué versión genética tiene, si es la que yo quiero o una que no me interesa, y en virtud de eso elegir a ese embrión para implantarlo o desecharlo. Además de estas tecnologías que tienen que ver con el ADN, también en la misma célula se pueden analizar la combinación cromosómica, porque hay muchas patologías que no es que tengan, digamos, una causa genética en el sentido de que es un gen que está alterado, sino que es a lo mejor una alteración más grosera, ¿no? Es decir, puede ser un cromosoma de más, como pasa con los niños que tienen trisomía 21, los niños con síndrome de Down. ¿Se puede eso averiguar en un embrión? Sí. Hoy en día hay técnicas citogenéticas que nos permiten analizar los cariotipos, que se llama, los cromosomas, y averiguar si la combinación son 46 cromosomas y son los cromosomas y no tienen ninguna variación ni estructural ni numérica que pudieran dar lugar a un síndrome o alguna enfermedad de este tipo. Es decir, hoy sí es posible, por lo menos para un centenar largo de patologías, el averiguar en los embriones cómo son. Si son, digamos, correctos desde un punto de vista genético y por lo tanto no van a tener enfermedades, o si tienen alguna enfermedad concreta. Esto ha dado lugar entonces a que se hayan impuesto las tecnologías del diagnóstico genético implantatorio y que se ofrezcan a la par digamos, con la fecundación in vitro. En muchos centros donde se hace fecundación in vitro se invita también a una selección de embriones, aunque esto todavía, las normativas y la legislación está bastante, digamos, restringida. Para ciertos casos se acepta. Por ejemplo, se acepta para la elección de sexo. ¿Cómo se acepta para la elección de sexo? Es decir, si yo quiero tener niños, si yo quiero tener niña, hombre, tanto como eso todavía no. Pero sí para eludir, por ejemplo, la posibilidad de que un hijo, varón normalmente, tenga una enfermedad porque el único cromosoma X que recibe, porque el varón siempre tiene un solo X, además de un Y,
Si este X le viene de una madre portadora de una enfermedad genética que tiene su sede en el cromosoma X, tiene un 50%, los varones tendrían un 50% de tener la enfermedad. Los hijos de la madre portadora, un 50% de los hijos tendrían el cromosoma alterado, el otro 50% el cromosoma que no estuviera alterado. Pero basta con que haya ya un 50% para que eso invite a decir, yo en vez de hijo quiero tener niña, hija, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, la hemofilia, por ejemplo, un daltonismo y algunas otras, un síndrome de distrofia muscular, que también están relacionados con el cromosoma X, para estos casos sí que está aceptado por ley el poder elegir el sexo. Y eso se puede hacer con un diagnóstico genético preimplantatorio. Bien, hay otra cuestión también que se ha planteado a lo largo de los últimos años, que es el bebé medicamento. El bebé medicamento, bueno, para empezar la terminología no es muy adecuada, porque parece que es la utilidad de un ser humano que se produce in vitro, porque los bebés medicamentos van a ser producto de fecundación in vitro, pero es una fecundación in vitro dirigida a un fin. El fin es que esos embriones que se produzcan sean, cuando nazca el niño o que de ellos se deriven, sean utilizados o bien al parte de sus tejidos, por ejemplo la médula espinal, o bien incluso el cordón umbilical, eso sería lo mejor, lo menos traumático posiblemente para la criatura, como digamos un órgano del que podamos trasladarle células salvadoras a un hermanito que nació antes y que tenía una patología degenerativa. Es decir, el bebé medicamento es crear un hermano de un niño que tiene una enfermedad para que le sirva, este hermanito que creamos, para que le sirva de donante de un tejido y pueda salvarle de un problema como puede ser una degeneración tisular, una anemia de Fanconi o cualquier otro tipo de enfermedad de este tipo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, crear un hermanito por fecundación in vitro, del que naturalmente vamos a extraer luego un tejido para donarlo en el caso del trasplante, pues es un larguísimo proceso que es muy complicado y que exige, por supuesto, el diagnóstico genético preimplantatorio, de tal manera que los embriones que se producen in vitro tienen que ser seleccionados con dos características. Primera, que no tengan la misma enfermedad que tenía el hermano. Si es una enfermedad genética, tendrá unas altísimas probabilidades de aparecer de nuevo esa enfermedad. Y en segundo lugar, que tenga un sistema genético de compatibilidad que le permita ser donante, porque naturalmente el sistema de histocompatibilidad, un hermano siempre está más próximo genéticamente a su hermano, ¿no?, que de la población abierta, pero de todas maneras hay 4 genes que, con sus variantes, que determinan que no todos los embriones van a ser igualmente válidos. De tal manera que hay que producir decenas, si no centenares, de embriones para que solo uno o a lo máximo 2, 3 puedan ser, digamos, o puedan servir o cumplan estas características de perfil genético adecuado y sistema de histocompatibilidad también adecuado. Esto ha dado lugar pues a que realmente esta tecnología tampoco haya sido de gran utilidad, aunque ahí está, y la ley, por ejemplo, española de reproducción humana asistida lo permite. Lo que pasa es que después del año 2006, que es de cuando viene esa ley, en 10 años, pues apenas ha habido 1 o 2 casos en los que se ha aplicado y el destino de esos niños o el destino de la operación final tampoco se nos ha dicho, lo cual quiere decir que probablemente no han sido muy exitosos. Bueno, en el fondo, crear embriones, o bien para bebés medicamento, o bien para elegir de entre ellos o seleccionar, tiene todo un problema de connotación, toda una serie de problemas éticos. Se derivan de ellos una serie de problemas. En primer lugar, muchos de los embriones de los que hacemos una biopsia de una célula para hacer el análisis van a quedar ya dañados. De hecho, muchos de los embriones manipulados de esta manera, aunque se dice se quita una célula y se deja el resto para que siga adelante, pero es que no siguen adelante. La mayoría de ellos quedan alterados y hay un destino incierto. Realmente se van, no son viables, simplemente no son viables. Se quedan tocados de alguna forma y muchos se van a tirar. En segundo lugar, hay muchos más embriones, entonces hay que producir muchos más embriones que incluso en una fecundación normal, en una fecundación in vitro normal. Con lo cual, al final, lo que estamos haciendo pues, es una especie de encarnizamiento reproductivo, porque estamos creando embriones y embriones para que muchos de ellos se tiren a la papelera o se deshagan de ellos.
Hay otra connotación más, y es que también muchos de los embriones, incluso los que podíamos suponer que son viables, no sabemos a lo largo qué consecuencias pueda tener en su desarrollo esa manipulación de extraerle una célula. De hecho, la Asociación Americana de Reproducción Humana Asistida, digamos, pone el acento y alarma sobre este tema. Tengan en cuenta y dígase a los padres de los riesgos que lleva el hacer esta tecnología cuyas consecuencias futuras no se conocen. O sea, realmente es una tecnología de cierto riesgo, de cierta connotación. Pero sobre todo, todo lo que tenga que ver con el diagnóstico genético preimplantatorio nos encara con dos tipos de aspectos muy negativos de la manipulación, ¿no? Que son, uno, lo que llamamos eugenesia, es decir, seleccionamos embriones por sus características genéticas. Eso es lo que llamaríamos una eugenesia, se le llama de varias maneras, eugenesia neoliberal, en fin, hay varias connotaciones. Y el segundo aspecto es precisamente el del desechar cientos y cientos o centenares de embriones que porque bien han sido manipulados o bien porque al final no sirven porque su perfil genético no corresponde a lo que yo quiero, pues los voy a terminar desechando, ¿no? Esto realmente pues son problemas bioéticos que nada tienen que ver con el respeto y con la dignidad del ser humano.